Un día estás en tu casa en la madrugada aferrado a ese nivel que te tiene estresado. Quizá jugando algún Souls o un plataformero endiablado. Estás tan metido en el juego que cada que pierdes sientes como la frustración te sube por la garganta. Como los ojos se te hacen brillosos, pero ahí sigues determinado. Y probablemente amanezcas ahí pegado al monitor. Pero de pronto los astros se alinean y lo consigues. Sientes la dopamina esparciéndose por tu cuerpo. La felicidad te invade momentáneamente y se difumina lentamente para después quedar como un bello recuerdo. El ser humano exige retos y desafíos en su vida, metas ya sea pequeñas o grandes, algo que nos ayude a entender nuestras capacidades y premiarnos cuando logramos superarlas, ya sea ganar una reta contra los cholitos del barrio o aprender algo nuevo. Necesitamos de retos. Si hay algo que me encanta del deporte es la mentalidad que te forja, el carácter que te deja practicar una disciplina. Quizás seas el peor en ello, pero el progreso se ve más cuando partes del suelo. Y las montañas son un gran símbolo de desafío. Ya sea en Vagabond o en The Climber, escalar un monstruo rocoso para encontrarte siempre ha funcionado. Ahí fue donde escuché sobre Cairn. Lo primero que vi fueron updates de los developers en redes probando su sistema de escalada, y me pareció entretenido. Algo similar a esos juegos donde debes de mover una extremidad a su tiempo, como en QWERTY o el más reciente Baby Steps. Sin embargo, cuando salió y vi todas esas reseñas positivas, me convencieron de probarlo, y es algo de lo que no me voy a arrepentir en mi vida. Cairn es toda una experiencia, es un reto personal, su gameplay es adictivo y su historia conmovedora. Es por todo esto que no puedo parar de jugar Cairn. Desarrollado por The Game Bakers, un estudio independiente francés. Emeric Toa y Audrey Laprince en 2010 fundaron el estudio, ambos veteranos ya en algunos juegos AAA. Hoy son más de 17 las personas detrás del proyecto, quienes iniciaron con juegos móviles como el TMT Brawler en 2014 y después saltaron con su primera obra, el aclamado Fury, que salió en 2016. Un boss rusher igual de adictivo, y en 2020 lanzaron Heaven, un RPG sobre el amor, la rebelión y la libertad, siendo también muy aclamado por la crítica. Cairn es su juego más reciente, un juego de supervivencia y de escalada, el primero en su género. El lema de The Game Bakers es: hacemos juegos como cocinamos, con un chorro de corazón y la receta secreta. Son un estudio que deberías de tener en tu radar sí o sí. Cuidado, este video tiene spoilers. En Cairn tomamos el papel de Ava, una escaladora profesional que consigue logros en el alpinismo y montañismo. Pero hoy se enfrenta a un reto enorme: llegar a la cima del monte Kami, hogar de una tribu de trogloditas que vivían en las montañas. El Kami es un lugar como ningún otro. Miles de escaladores le han hecho frente, pero solo han encontrado dos caminos: la derrota o la muerte. Ava deberá escalar con suma paciencia, ya que cualquier movimiento en falso representa una muerte segura. Llevas contigo una mochila donde almacenar agua, talco, medicinas y comida. También cuentas con pitones que te ayudarán a recuperar la respiración en momentos difíciles. El ascenso es complicado, pero las habilidades de Ava la mantienen en un paso estable. Aparte de tener a tu fiel amigo, un claim bot que te ayudará a subtraer los pitones clavados y llevar la cuerda por ti. El Kami es un panteón de recuerdos, construcciones abandonadas y consumidas por la naturaleza, que develan su pasado turístico, pero también son parte del paisaje, cuerpos de escaladores con notas que nunca llegaron a su destino, quienes estaban en persecución de plantas mágicas o exploradores de la naturaleza. El Kami reclama a todo aquel que se atreva a desafiarlo. Ava sigue con su camino siguiendo los restos y las rocas de Cairn que dejan los otros que estuvieron antes que ella. Exploras las antiguas construcciones trogloditas, sitios alguna vez habitados de una civilización no tan distinta. A lo largo de tu aventura, el Claimbot recibe diversos mensajes. De Naomi, la novia de Ava, quien le da ánimos y la alerta de lo peligroso que es emprender ese viaje, y de su manager, quien busca la manera de tener comunicación con Ava. Pero pareciera que el propio Kami absorbe a Ava. Esta decide perderse en la escalada y cada que recibe un mensaje pareciera querer evitarlo a toda costa. Naomi le actualiza lo sucedido en el mundo de abajo. Le habla de Capsule, su gatito que parece estar enfermo. Pero Ava pareciera no querer pensar en ello. Pareciera abstraerse en la montaña. Va todo de maravilla sin contacto humano hasta que por su camino se topa a Mark, un entusiasta de la escalada también quien parece ser fanático de Ava y está ilusionado con lograr también la hazaña. Ambos convergen en la gran montaña compartiendo momentos.
La perspectiva de ambos es distinta. Marco pareciera ser una persona alegre, entusiasta y siempre pensando en positivo, mientras que Ava pareciera ser arrastrada por su alma competitiva. Subir el Kami es distinto para ambos. Para Marco es solamente una actividad más. Subir, bajar no representa mucho. No hay derrota en ello. Marco le pregunta, ¿por qué haces esto? Los mejores momentos que he tenido de libertad son cuando supero mis límites y me siento una con la montaña. Pero esa respuesta pareciera ser solo una prefabricación para las miles de entrevistas que hace. La actitud optimista y las ganas de charlar de Marco hacen que Ava se separe de él y ambos continúen por su lado. Ava explora una antigua construcción troglodita y se topa con un recolector de cristales. Ambos hablan un poco hasta que Ava se da cuenta que es un tipo peligroso y mejor decide continuar con su escalada. Por desgracia de Ava recibe un mensaje de su novia. Esta le comenta cómo su gatito acaba de fallecer, solo, en una sala fría de veterinario, y cuestiona a Ava, ¿por qué? Ava estalla en furia y arranca la antena de su Claimbot para ya no recibir más distracciones. Cuando llega a un lugar plano se topa de nuevo a Marco, quien está cada vez más cansado. Aún así Ava lo motiva para seguir. Ambos comparten un momento con un poco de alcohol, lo que lleva a uno de los sueños más caóticos de Ava. En este recorre un arcoíris con el Kami de fondo y piedras trogloditas bailando, hasta que desciende al abismo y el Kami se convierte en una cabra. En el fondo yace su pequeño gatito falleciendo solo en una sala fría. Ava despierta con una resaca terrible y tras vomitar todo continúa su camino, esta vez juntos. Marco tropieza y recibe un golpe fuerte, pero pareciera estar bien. Y aquí vemos de nuevo las perspectivas distintas de ambos. Marco lleva 5 intentos y cada vez les duelen más los brazos, mientras que Ava le dice que no subió tanto para dejar una ruta tan sencilla como aquella. Ya cerca de la cima y donde la nieve comienza a caer, Ava le comenta sobre cambiar su ropa, pues el clima en la cima es cada vez más frío. Sin embargo, Marco se ve tocado, comentando su miedo a morir, cómo cada vez está tornándose más y más difícil. Ava trata de empujarlo a que siga, pero Marco parece estar irritado por la idea de continuar, tanto que piensa que Ava lo matará por su terquedad. Ava incluso se inclina a tratar de bajar con él, pero Marco solo le dice que si podría vivir con la derrota de haber dejado todo estando tan cerca. Al despertar Marco no está, y Ava continúa su ascenso, que tras llegar a las faldas de la cima se topa con un refugio, donde pareciera haber todas las comodidades para vivir. Ahí está Marco junto al abuelo. Ava se alegra de verlo y Marco le pide una disculpa por su actitud en el pasado. El abuelo se revela como Damas Alfatri, un escalador profesional que se pensaba muerto. Damas lleva 12 años recluido en la montaña. Habla con Ava y junto a Marco tratan de hacer que dé marcha atrás mostrando una habitación donde yacen mochilas de todos aquellos que intentaron subir al Kami. Le explican la dificultad del terreno, cómo las avalanchas y los picos macizos de hielo son la perdición de todos aquellos aventureros. Damas tiene una vieja radio también y Ava se alegra y trata de comunicarse con Naomi, explotando y tratando de entender incluso ella misma el por qué decidió tomar este desafío. Tras pasar una noche, Marco está listo para descender y espera que Ava le siga, pero no llegó tan lejos para dejarlo ahí. Ava, Marco y Damas tienen una perspectiva distinta del Kami. Marco reconoce sus límites y está dispuesto a continuar con su vida. Damas queda atrapado en un limbo, con miedo del ojo público. Teme subir, pero teme más bajar y ser juzgado como un perdedor. En cambio, Ava está dispuesta a morir si así logra su objetivo. Llevará su misión hasta las últimas instancias. Antes de partir su último tramo, Ava se despide torpemente de Marco y al oír disparos sube con Damas, quien le explica que solamente le está poniendo fin a aquellos que quedaron colgados, invitando a Ava a que le ayude a entregar un cuerpo más a la montaña. Tras disparar la cuerda y ver cómo el cuerpo cae, Ava se pone en marcha. Y aun con tropiezos, frío y una gigantesca avalancha que hace que escale con lentitud, logra lo que ningún otro humano pudo hacer: subir al último tramo del Kami, pero a un costo terrible. La hipotermia que le provocan las heladas avalanchas y el extenuante esfuerzo le empiezan a cobrar factura, y febril y débil trata de caminar para alcanzar el último pedazo de montaña. El pequeño Claimbot está en las últimas, comenzando a fallar, y Ava en un vaivén de realidad comienza a ir y venir de otro plano, sacando sus últimos recursos de aliento. Casi al llegar a la cima, el Claimbot termina de descomponerse, y por un segundo Ava piensa en cortar su cuerda, pero al final no lo hace, pues es lo único que siempre estuvo con ella en todo este viaje. Tras un esfuerzo sobrehumano y arrastrando el pequeño robot, Ava al fin logra llegar a la cima del Kami, ahí donde no quedan más que las estrellas.
Ava avanza con lentitud hacia lo más alto, y cayendo de rodillas, su último grito de victoria ruge por todo el Kami, cayendo adormecida y pereciendo en el lugar. Tras fallecer, Ava pasa a ser parte del todo, una con el universo. Y tras levantar su ánima comienza su escalada mayor, rumbo a las estrellas, convirtiéndose en un cometa que cruza los cielos. Cairn es un juego hermoso, con una protagonista redonda y fascinante, y su gameplay es igual de increíble. En Cairn inicias con un tutorial en una sala de escalada de práctica, donde se te explican los botones, aparte de usar el talco para un mejor agarre. Sin embargo, la mayoría de cosas tendrás que aprenderlas sobre la marcha, cómo suministrar los recursos y cuándo gastarlos. Cairn es un juego que te invita a explorar y ser paciente. Es satisfactorio y recompensante buscar cosas en cada rincón del juego, encontrando pitones trogloditas que te ayudan a clavarte en las rocas duras, o unos guantes luminosos que en las noches son de gran ayuda, y un montón más de secretos. Incontables fueron las veces que intenté escalar una estructura y caí por no medir bien el tiempo o por desesperarme y ver la cima tan cerca y acelerar el paso. Sin embargo, levantarse y volver a intentarlo, esta vez con más pausas y siendo más cerebral, dan una de esas satisfacciones que no consigues con tanta facilidad en los juegos hoy en día. El increíble gameplay de Cairn es adictivo, y si buscas una experiencia más relajada puedes activar el modo asistido, donde escalar no pareciera algo tan complicado. Yo recomiendo el modo normal con toques de Survivor para la experiencia completa, pero si eres un desquiciado, el modo libre donde no tienes cuerdas es tu opción. Al terminar Cairn puedes ver la ruta que usaste para subir el Kami, aparte de poder rejugarlo. A mí me duró unas 12 horas completarlo, y disfruté cada maldito segundo del juego. Si bien a veces te puedes encontrar con algún bug chiquillo a la hora de escalar, no suelen ser molestos, y no entorpecen para nada la experiencia de juego. Cairn es una experiencia increíble, que todo jugador debería experimentar. Es un candidato al GOTY de este 2026 sin pensarlo, y es una joya que pasará a ser de culto en unos cuantos años. Deberías de jugar Cairn definitivamente. Es por todo esto que no puedo parar de jugar Cairn. Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete. Nos vemos.